invitado. Yo voy a presentar el tema a propósito de un caso clínico. No sé si alguno de ustedes reconoce quién es este personaje. Él es Miguel Hernández. Él fue un poeta, pastor, y que murió encarcelado por una tuberculosis pulmonar. O sea, estaba encarcelado y ahí tuvo una tuberculosis y él murió a causa de la tuberculosis. Este es el bacilo de Koch, que es un bacilo aerobio estricto y cuyo único huésped es el ser humano. Yo quiero presentar un caso clínico y a propósito de eso discutir el tema. Esto se trata de una paciente de 26 años que tiene antecedentes de asma bronquial, que estaba en control y tratamiento muy irregular, como muchos de los asmáticos, y usaba solo salbutamol en caso de necesidad. En los últimos 5 meses ella consultó varias veces porque decía que el asma estaba más mal y habían aumentado los síntomas respiratorios, tenía más tos y más expectoración, y como ella era irregular consultó en varios lugares y aumentó solo el salbutamol y se le dieron a lo menos 2 tratamientos antibióticos. Como ella seguía comprometida, ya consultó en un servicio de urgencia y el médico que la vio seguramente le llamó la atención a algunos hechos y le pidió una radiografía de tórax, que es esta. Y aquí podemos ver que existen alteraciones, ¿no es cierto?, en el hemitórax izquierdo, sobre todo hay lesiones y que uno podría adivinar que hasta podría haber una lesión cavitada. Como cualquiera de nosotros, le pidieron en ese momento vaciloscopías de expectoración, las cuales fueron intensamente positivas. Hay que recordar que esta paciente tenía 5 meses de síntomas y probablemente pudo estar al lado de nosotros en algún lugar. Y los cultivos después a los 30 y a los 60 días, estos cultivos en medio sólido, fueron positivos. También, como hacemos de rutina, se le pidió dentro de otros exámenes el test de VIH, que fue negativo. Dentro de sus antecedentes familiares estaba el que su mamá había tenido una sombra al pulmón, ella no recuerda muy bien, pero el tratamiento fue largo y fue tratada hacía 10 años, cuando ella tenía alrededor de 15 o 16 años. No recordaba si se le había hecho algo especial. Entonces, en relación a esta historia, yo quiero ir comentando algunos puntos que parecen interesantes. Primero, ¿la tuberculosis existe o será una enfermedad del pasado? En realidad, con todas las cosas modernas, probablemente ya no existe. ¿Cuáles son los métodos que tenemos para estudiarlo? Si es que no existe o existe poco, vamos a ver. ¿Y es posible que este cuadro que tuvo la madre sea el que haya contagiado a esta paciente o no tiene nada que ver? Y algunas conclusiones. La tuberculosis es una enfermedad que, según la última estadística de la Organización Mundial de la Salud, hay 9 millones de casos nuevos por año. Y es una enfermedad tratable y en teoría curable, pero sin embargo se muere 1,5 millones de personas murieron en el año 2013 y corresponde al 25% de las muertes evitables en el mundo. Y vamos a ver más adelante que hay una forma de presentación de la tuberculosis, que es esta tuberculosis latente, que se sabe que 1/3 de la población mundial es portador de esta tuberculosis latente. O sea, de todos los que estamos aquí, 1 de cada 3 es positivo para eso. Este es un esquema, un plano de la Organización Mundial de la Salud en el año 2011, en el cual se muestran los casos nuevos estimados por año por 100.000 habitantes. Chile tiene menos de 20 casos por 100.000, está bajo el umbral de eliminación. Sin embargo, algunos de nuestros vecinos tienen cifras más altas y uno siempre debe preocuparse de qué es lo que pasa con sus vecinos. En Chile, según la estadística del Ministerio de Salud, entre el año 2000 y el 2014 se ha visto una disminución progresiva en la incidencia de tuberculosis. Sin embargo, en los últimos 5 años, esta disminución se ha ido enlenteciendo
y se pretendía como meta el llegar al año 2010 a tener tasas bajo 10 por 100.000 habitantes. Y si la tasa sigue disminuyendo a 1,5% anual, probablemente en el año 2020 se va a tener una tasa de 11, o sea, sobre la meta esperada. Entonces todos debemos trabajar para tratar de alcanzar esta meta. Ahora, ¿cuál es la incidencia por región? Nosotros, Araucanía, tenemos una tasa de 11,2 por 100.000. Hay una diferencia entre Araucanía Norte y Araucanía Sur, pero esta es nuestra tasa promedio. Vemos que en algunas regiones como Tarapacá y Arica tienen tasas muy sobre el promedio nacional, y Tarapacá está sobre la tasa de umbral de eliminación, que era una de las metas que Chile en promedio logró. Este es un mapa, gentileza del doctor Félix Aliaga, del programa de tuberculosis, y vemos que la morbilidad es muy diferente en los diferentes lugares de nuestra región. Conversando con algunas personas encargadas del programa, dicen que este gráfico ya se modificó, sobre todo cuando se ha incentivado la pesquisa de la tuberculosis. Ahora, respecto a la incidencia entre hombres y mujeres, igual que en otras partes, la tasa es más alta para los hombres que para las mujeres, y también ha habido una declinación que ha sido más acentuada en los hombres que en las mujeres. Respecto a los grupos de edad, lo que uno lee de otros países del mundo en los cuales se ve que la tuberculosis se ha ido desplazando a edades mayores, vemos que entre nosotros todavía el 79%, casi el 80%, está entre los grupos entre 15 y 64 años. También vemos 20,5 en mayores de 65, pero este grupo entre 15 y 64 es el grupo que tiene el porcentaje más alto. Respecto de cuáles son los grupos en los cuales tienen más riesgo de tuberculosis, son los clásicamente descritos en otros países, donde la coinfección con el VIH la coinfección con el VIH tiene cercano al 9%, extranjeros alrededor del 8%, y así existen otros como la población privada de libertad, como era el caso de Miguel Hernández en esa época, la diabetes, pueblo indígena, situación de calle y algunas otras cosas. El personal de salud 0,6% de riesgo. Ahora, ¿cuáles son los principales grupos de riesgo en nuestra región? En nuestra región los grupos más importantes se refieren a la población indígena, menos riesgo, como grupo de riesgo, el SIDA y la población privada de libertad. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico brevemente en los tiempos de hoy? Este es un trozo de una novela de Camilo José Celá, Pabellón de Reposo, en la cual un paciente le pregunta al practicante eso: señor, 2 cruces, y la otra vez, ¿cuántas tuve? La otra vez el señor, 3 cruces, y eso significa mejor, señor, mejor escuetamente. Obviamente se refería a las vaciloscopías, ¿cierto? Bueno, la radiografía de tórax sigue siendo un pilar respecto a las imágenes, pero hay que tener presente que no hay ningún hecho radiológico que sea patognomónico en la tuberculosis. Ahora, en los tiempos de hoy, ¿no es cierto?, nosotros usamos el escáner, que nos ayuda a precisar mucho mejor las imágenes. Esto no quiere decir que a todos los pacientes que nosotros sospechemos una tuberculosis le vamos a pedir escáner, pero esto es la lesión cavitada que veíamos. Esta lesión que se veía ahí con este infiltrado lo podemos ver acá en este escáner de tórax. Ahora, los que son tan jóvenes como yo, aprendimos que la tuberculosis miliar a veces podía tener una radiografía de tórax normal. Y eso es cierto, pero probablemente era porque la radiografía era una técnica que no permitía ver con certeza los gránulos. Este es un escáner de un paciente que tenía una tuberculosis miliar, en la cual vemos toda esta siembra que se ve desde la parte superior hasta la parte inferior del pulmón. De nuevo, el escáner, al igual que la radiografía, son sugerentes, pero el diagnóstico sigue siendo bacteriológico. Vamos a ver qué otras técnicas podemos usar. Lo clásico es la vaciloscopía, que es la tinción ácido alcohol resistente, ¿cierto? En lo cual podemos ver estos bastoncitos rojos.
y que se clasifican de negativa cuando no se encuentran bacilos y de 1 a 3 cruces dependiendo el número de bacilos por el número de campos que se examinan. Estas muestras, en los tiempos de hoy, las muestras de expectoración, en Chile se hacen 2 muestras por programa y las 2 muestras van a cultivo y se hace estudio de sensibilidad. Esto es el medio sólido que demora 30 a 60 días en tener el resultado, pero existen técnicas de cultivo más modernas, dentro de ellos están los cultivos líquidos, que en 7 a 10 días uno puede tener un resultado positivo. Tengo entendido que en el hospital vamos a tenerlo pronto los cultivos líquidos. Sin embargo, en los tiempos de hoy se necesita un estudio rápido y más preciso, se necesitaba para el diagnóstico de tuberculosis y sobre todo en algunos lugares del mundo, sobre todo en África, donde existe la coexistencia del virus de VIH y de tuberculosis y altas tasas de resistencia, que se desarrolló esta técnica que es el GeneXpert, que permite por una técnica de biología molecular, por PCR, poner una muestra de expectoración y en 2 horas o un poco más de 2 horas uno tiene el resultado si la muestra es positiva o negativa para el bacilo de Koch y si es sensible o resistente a la rifampicina. Nosotros tenemos este examen en el área privada aquí en Temuco, está disponible. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando en cualquier lugar en los tiempos de hoy, nos desilusionamos un poco de repente porque pedimos muchas muestras de baciloscopía y no encontramos muchas positivas, por suerte. Y existe un índice que es el número de baciloscopías por cada 1000 consultas en los mayores de 15 años. La meta desde el punto de vista epidemiológico es 50, o sea, 50 baciloscopías por 1000 consultas en los mayores de 15 años. En Chile todavía estamos lejos de esa meta. El promedio nacional es 21. Y en Temuco somos la tercera servicio de salud, pero no es tampoco tan bueno, 31.8 baciloscopías que pedimos por cada 1000 consultas de adultos mayores de 15 años. Ahora, ¿cuál es el grado de positividad de esas baciloscopías? Este índice se mide de 100 baciloscopías, ¿cuántas son positivas? Y si uno ve, el promedio nacional es 0,9, eso quiere decir que es menos de una baciloscopía positiva en 100 muestras que se toman. Actualmente el promedio nacional es que se toman aproximadamente 180 baciloscopías para tener una positiva. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en realidad no tenemos que desilusionarnos en el sentido de que hay que seguir pidiendo para buscar y a veces cuando se ha insistido en buscar más los pacientes se logra una positividad mayor. Respecto de los cultivos, la verdad es que la tuberculosis en Chile se diagnostica en 21% más o menos, la tuberculosis pulmonar, por cultivo. Y este es un índice positivo. Esto quiere decir que lo estamos pesquisando probablemente un poco más precoz. La verdad es que el estándar se considera entre 20 y 30%, 21% parece adecuado. Ahora, como todos sabemos, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y es contagiosa por vía erógena. Y tenemos el problema que la mamá tuvo alguna enfermedad respiratoria, no sabemos si nuestra paciente tuvo desde ahí, pudo haber sido que la mamá la contagió, eso estamos hablando hace más de 10 años atrás. ¿Qué es lo que se sabe respecto de la exposición a un paciente con tuberculosis? Si uno se expone, uno puede hacer una infección por el Mycobacterium tuberculosis que va a curar probablemente en el gran número de pacientes, pero aproximadamente alrededor del 90% esto se puede controlar y puede quedar como una infección latente o una tuberculosis latente. Se supone que este es el mayor reservorio de bacilos de Koch en el mundo. Lo que yo les decía anteriormente, más o menos 1/3 de la población mundial está contagiada con el bacilo de Koch. Ahora, en general es asintomática. ¿Qué características tiene el punto de vista bacteriológico? Es que aparentemente el bacilo de Koch, y es así, mantiene la viabilidad, aún sin evidencia clínica. Y el punto es que se reactiva entre 5 a 15% en el resto de la vida de las personas. Hay estudios actuales, antes se decía que en general
más del 50% era antes de 2 años y el resto en el resto de la vida. Se sabe que ahora hay estudios que muestran unos estudios de padres que contagiaron a algunos hijos, en los cuales se vio que era exactamente el mismo bacilo de Koch por biología molecular y pasó un plazo de 30 años entre que se contagió el hijo a través de la enfermedad del padre. O sea, el bacilo de Koch puede sobrevivir. Ahora, este es el granuloma clásico que nosotros hemos aprendido de cómo se forma esta respuesta al bacilo de Koch. Y antes teníamos la idea de que esto era como una verdadera bóveda o una caja de seguridad en la cual el bacilo no se movía y estaba inerte. Lo que se sabe hoy día es que el bacilo queda en los macrófagos y los macrófagos viven aproximadamente 3 meses. Entonces, como que cada 3 meses el bacilo de Koch debe ir cambiándose de casa de alguna manera. Y es por eso que en el intertanto que puede reactivarse el paciente, también pueden desarrollar formas contagiosas. Ahora, ¿cuál es el riesgo de reactivación? Bueno, una de las condiciones que ha favorecido la reactivación es el SIDA, y el riesgo es alrededor de 10, la TBC antigua, más o menos 5, la insuficiencia renal crónica 2, y algunos tratamientos anti-TNF que son los que han puesto en boga algunas técnicas de estudio de la tuberculosis latente. Bueno, ¿cómo estudiamos la tuberculosis latente? Una de las formas es estudiar la reacción de PPD o de tuberculina, que tiene la desventaja y que se ha discutido mucho en relación a pacientes expuestos al BCG. Y se han desarrollado algunas otras técnicas como son estos IGRA, que son técnicas que miden la liberación de interferón gamma por linfocitos activados expuestos a antígenos del bacilo de Koch. Hay 2 fundamentalmente, el T-spot y el cuantiferón. Ahora, al principio, cuando recién salieron los IGRA, todos pensamos que esto iba a solucionar el problema del PPD y veíamos que la especificidad de los IGRA respecto del PPD era mejor y el valor predictivo positivo y negativo era más o menos parecido, pero pensamos que el PPD nosotros lo íbamos a eliminar y que nos íbamos a quedar solo con los IGRA. La verdad es que este estudio es un estudio muy reciente, una propuesta en la cual se plantea que la respuesta a los IGRA, de los IGRA y del PPD va a depender, por un lado, de la carga a la cual se exponen los pacientes, si es una alta carga contagiosa o una baja carga, y en relación a eso van a ser positivos o negativos en diferentes etapas. Y lo que propone esta discusión en realidad es que uno debiera usar los dos, el PPD y los IGRA, para acercarse al tratamiento de la tuberculosis latente. ¿Y cómo tratamos la tuberculosis latente? Bueno, con isoniazida por 300 miligramos por 6 meses y 9 meses en los pacientes con VIH. Existen otros esquemas, rifampicina, isoniazida, rifampicina, piracinamida. La idea es de buscar esquemas más cortos, sobre todo cuando vamos a tratar enfermos que tienen multifármacos, como los pacientes con SIDA. ¿Y a quiénes? Bueno, los pacientes con VIH que tengan PPD positivo e IGRA positivo, los contactos menores de 15 años con lesiones residuales, viraje tuberculínico, tratamientos inmunosupresores y tratamientos anti-TNF. Este es un resumen en el cual uno ve que la tuberculosis latente, hay 2 billones de personas que tienen la tuberculosis, se puede reactivar. Y uno debiera tratar de que las personas no estén infectadas o si son susceptibles, que no se infecten. Y estas personas pueden hacer también una forma de tuberculosis grave. Si alguien se infecta, puede hacer una tuberculosis muy grave. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Por supuesto, en los casos de tuberculosis activa como nuestra paciente, pesquisar los casos y tratarlos. En los casos que hay en estos no infectados, por ejemplo, en un contacto, uno debiera estudiarlo y si no está infectado, hacer la profilaxis, lo mismo en la tuberculosis latente. Y probablemente esto de la vacunación, que sigue siendo muy importante y se están desarrollando en estudio nuevas vacunas. Y como mensaje final, probablemente el poner atención en el sintomático respiratorio, que el paciente que tiene tos y expectoración por más de 2 semanas, aunque tenga asma o tenga alguna otra patología crónica, pensarlo, pedir el estudio de bacteriológico de expectoración
y ahora podemos pedir el GeneXpert o alguna otra técnica de biología molecular y la radiografía de tórax como examen mínimo. Ahora, respecto a nuestra paciente, bueno, era sintomática respiratoria, a pesar de que tenía un asma, debimos haberle pedido la vaciloscopía, la radiografía y otros si es necesario, porque probablemente durante esos 5 meses esta paciente contagió a otros. El estudio de contacto, en todos los casos nuevos, hacer el estudio de contacto y descartar la tuberculosis latente, sobre todo en enfermos a los cuales les vamos a dar tratamientos específicos o tienen algunas enfermedades que pueden predisponerlo. Y por supuesto, en los casos demostrados, hacer el tratamiento adecuado, que como sabemos en Chile ha cambiado y hay algunas formas mucho más fáciles de tratarlo. Y esto era para terminar, todos pusieron algún deporte extremo, alguna cosa que hacían. Bueno, este es Miguel Hernández de nuevo, y aquí está Joan Manuel Serrat, que yo he escuchado toda la vida, y él le puso música a algunas canciones, o sea, algunos poemas de Miguel Hernández, que es muy lindo, entre los cuales están las nanas de la cebolla. Así que escúchenlo. Eso es.